Muy buenas noches. Vamos a hablar de política, del Brexit. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo. ¿Con quién? Él es antropólogo de la Universidad de Chile. Es director del Instituto de Estudios de la Sociedad, columnista, autor de varios libros. A ver, marxista, sí, en algún momento. Anarquista también, en algún momento. Liberal conservador, sí, ahora. Fue miembro del Frente de Estudiantes Libertarios, sí. Del movimiento autonomista, libertario, sí. Todo eso junto. ¿Cómo se mezcla todo esto junto? Bueno, es cuestión de conversar con Pablo Ortúzar. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Me equivoqué en algo, no? No. El movimiento autonomista libertario. Sí. Sí, está bien. Dije movimiento... Sí, autonomista libertario. Sí, todo junto, sí. Oye, ¿a qué edad fuiste marxista? Al mismo tiempo que era anarquista, porque en el fondo el marxismo... ¿Pero primero marxista, después anarquista? No, el marxismo como método de comprensión histórica y el anarquismo son compatibles. Nunca fui comunista, pero sí, pues de hecho, bueno, el primer traductor del manifiesto comunista al ruso fue Bakunin, antes de llevarse muy mal con Marx, pero metodológicamente en términos de comprensión histórica no difieren mucho. ¿Quién te convenció de entrar a estudiar antropología? La persona que me mostró la carrera fue la hija de la presidenta Bachelet, de la Francisca, que también la estudió, es un par de años mayor que yo, y me mostró lo que estaba estudiando y todo, y lo encontré muy, muy interesante y me fui para allá. Y rápidamente, persona joven, te diste una voltereta enorme, ahora estás estudiando en Londres, un doctorado, pero una voltereta grande y ahora te defines como liberal conservador. Pues claro, que si uno deja de creer en la revolución, la verdad es que no, sí, lo que queda como margen es bastante poco alentador, o sea, bastante poco radical. Pues. Ya, pero ¿fue porque no creíste en lo otro, caíste en esto, o fue porque estás convencido de esto? O sea, no, o sea, el liberalismo, y más todavía un liberalismo conservador, es una ideología para gente más desencantada, nomás. Pues, sí, es tratar de buscar el cambio a través de métodos más prudentes y evitando, digamos, evitando los extremos, porque en general no conducen a ningún lado, pero generalmente los que terminan pagando los platos rotos son los más débiles de la sociedad y no los que buscan esos cambios radicales. Entonces partamos de los inicios, partamos con la izquierda, para después pasar a la derecha. Estamos en unos días de odas. Ah, sí. ¿Odas a quién? A Carlos Altamirano. A Carlos Altamirano. Ha muerto una figura fundamental de la izquierda chilena, yo diría, porque tuvo un papel muy preponderante, no solamente durante el gobierno de la Unión Popular y antes también, sino que después en la renovación socialista. Define a Carlos Altamirano, desde tu punto de vista. Ahora la tentación es decir que hay dos. No, pero si uno es uno nomás. Sí, y el del primer periodo yo lo encuentro justamente lo que está diciendo, o sea, un irresponsable. Y indirectamente responsable de que otras personas sufrieran atrocidades indecibles, él no. Y bueno, supongo que la segunda parte de su biografía se explica en buena medida por la culpa que eso puede generar en alguien, incluyendo el silencio final. ¿Cómo se explica que una persona que después del golpe se va a Alemania Oriental y ahí recién descubre, eran personas que habían viajado, que conocían el mundo, y eso no y lo descubre creo. que en ese momento el asunto no funciona y se va a París y dice, no, esto hay que renovar el PS? Yo eso no lo creo. Yo no creo que él se haya desencantado en Alemania Oriental o se haya dado cuenta de lo que era el comunismo en Alemania Oriental. Eran personas que tenían justamente viajadas, cultas, que habían probablemente estado en varios de estos países. ¿Y por qué no lo cree? Porque resulta, te hago esta pregunta porque hay otros que siguieron creyendo en eso, que fue el sector almeidista, el sector sí. donde escribe además Michelle Bachelet. No, yo entiendo eso, pero no creo que haya sido por ver esa realidad que se produce el desencanto. Yo creo que el desencanto se produce cuando están allá, pero no por el hecho de ver que la cosa no funciona, sino por verla con otros ojos después de una experiencia traumática acá. Voy a leer un par de tweets para introducir la pregunta. Esto lo escribió José Miguel Insulza, ahora, hace algunos días. El sistema de pensiones no existe, lo que tenemos es un sistema de ahorro obligatorio
en que cada trabajador entrega una parte de su salario a empresas privadas para que lucren por décadas y entreguen dividendos de hambre a los ancianos. José Miguel Insulza. Responde Pamela Giles, y le dice, este cabrito promete, ojalá crezca sanito, con esa convicción, y algún día llegue a ser un político importante, ministro tal vez, para que desde ese puesto se juegue por la gente pobre e impida injusticias atroces como las AFP. Naturalmente que esta es una enorme ironía. Te hago esta pregunta para... te leo esto para preguntarte, ¿la izquierda se está izquierdizando en Chile? ¿José Miguel Insulza se izquierdiza? Desde el 2011 yo creo que en el fondo al renegar de lo que hicieron como concertación, al no poder encuadrarlo en una perspectiva, al no ser capaces de decir que defendieron el régimen capitalista moderado, digamos, a través de ciertas instituciones y ciertas políticas, se cayeron en una especie de impostura que además es muy patética porque es tratar de... ¿cómo es esto? Efeofilia, tratar de conseguir, de seducir de alguna manera a los jóvenes que venían del movimiento estudiantil. Y eso hundió a la concertación, a la nueva mayoría, y yo creo que finalmente los dejó en una posición un poco patética hoy día. Es bastante, porque, o sea, que Insulza salga con esa retórica ahora, es bastante, casi al final de su vida, digamos, es bastante ridículo. Oye, la izquierda progresista, la izquierda se ha reinventado en todo caso. Le agregó un adjetivo, izquierda progresista. El progresismo está con la izquierda, no está con la derecha. Después se habla de la izquierda identitaria y por lo tanto van dando pasos ideológicos o por lo menos pasos retóricos muy importantes. ¿Son muy importantes? Bueno, movilizan a la calle, hubo marchas enormes, consiguieron la gratuidad en las universidades. O sea, claro, el movimiento estudiantil, que en el fondo teníamos un gobierno que el movimiento estudiantil logró desarticular, desbaratar el gobierno de Piñera, porque Piñera no tenía en su primer gobierno ni en el gobierno ahora, no tenía un relato, no tenía una visión, la élite no tiene idea qué reforma hay que hacer, digamos, para adecuar la estructura social del país, que se ha transformado radicalmente en los últimos 20 años, a adecuar las instituciones, digamos, a la estructura social que cambió. Y claro, el movimiento estudiantil le golpeó la mesa y la izquierda se reinventó a partir de ese movimiento estudiantil, fue una movida oportunista, digamos. Pero de ahí a decir que la izquierda maneja la calle o que maneja los movimientos, yo creo que eso no es cierto. No. ¿Y qué maneja? Nada, bueno, algo maneja el Parlamento. Sebastián Piñera dice que no puede gobernar por la izquierda, obstruccionista, algo maneja. Tiene votos. O sea, sí, pero los problemas de coordinación que tienen, y además el tema del horizonte, hacia dónde va la izquierda, cuál es el país que se quiere construir. El gobierno Bachelet se supone que lo tenía claro, asumieron las tesis del otro modelo de Fernando Atria et al, digamos, y le fue bastante mal. Entonces no es claro hoy día, digamos, cuál es el programa, cuál es el proyecto de la izquierda. Obstruir a un gobierno es fácil. ¿Tú no crees que el futuro político del Frente Amplio es un futuro promisorio desde el punto de vista del poder? Yo lo veo cada vez menos promisorio. Y las situaciones en las que se han visto envueltos, o sea, habría que definir promisorio. ¿Van a llegar al poder? Yo creo que sí. ¿Van a gobernar? Van a poder gobernar. ¿Van a gobernar? Sí. O sea, en algún minuto se morirán estos señores, pues ya. Pero si va a ser una generación transformadora o transformadora para bien, yo lo dudo bastante. No se ve ni la formación, ni las ganas, ni el trabajo en términos de tomarse en serio las reformas que es necesario hacer. ¿Tú no crees en la izquierda? En que la izquierda puede hacer algo concreto. Es que generalmente peca de exceso. Por ejemplo, haber partido las reformas sociales, es evidente, por ejemplo, que Chile necesita reformas institucionales. O sea, un país que tenía una estructura institucional pensada para ricos y pobres, que hoy día tiene un 65% de clase media. Es obvio que las instituciones están, la mayoría no están funcionando, instituciones clave, revisión, salud, vivienda, transporte, etc. Y partir por la gratuidad universitaria es señal de que en el fondo ahí no hay un proyecto, no hay prioridades. Ya, uno entiende que no hay proyecto cuando las prioridades son cualquier cosa, digamos. Y lo mismo pasa, creo yo, con el gobierno de Piñera. Ya, pero si no es la izquierda, es la derecha. Entonces, y tú en algún momento, hace años, dijiste, pero te quiero preguntar si esto permanece igual, que la derecha tenía un electrocardiograma plano, o sea que estaba muerta en vida.
Si esa es la izquierda que tú describes, ¿la derecha sigue con el electrocardiograma plano? En términos, eso era, claro, me refería intelectualmente. Sí, bueno, pero Y- esto es política, esto es ideas. Sí, no, yo creo que a nivel de ideas sí. O sea, de hecho, el hecho que Lavín sea lo más promisorio que hoy día pueden presentar, yo creo que habla por sí mismo. ¿No te gustan ahí? O sea, no es que yo no tengo nada contra Lavín, Pero él como tampoco político. veo nada ahí. Sí. Que eso es pirotecnia ¿Has política. hablado con él? No, y no sé si se sacaría mucho hablando con él. Digo. ¿Cómo? ¿No? Nunca, creo que una vez me lo topé, pero no. Pero mira, bajo el tiempo de Bachelet 2, estaba la reforma tributaria, ¿tú te acuerdas? Y finalmente, cuando se aprobó la reforma tributaria, todos llegaron, la derecha, y se tomaron todos de las manos. Incluso hay un señor que andaba fuera del país y pidió que atrasaran la ceremonia porque él quería estar en la foto. Y ahora resulta que la derecha le atribuye gran parte de los males a la reforma tributaria, entonces ahí sí que no entiendo nada. Tú puedes entender, tú que eres el intelectual, uno de los intelectuales de la derecha. ¿Cómo se explica todo eso? No, eso es el típico oportunismo, es como Sandón pidiendo que se mantuviera la gratuidad. En el fondo, es gente que... Pero ahí está la dirigencia máxima, pues. No, pues yo entiendo, pero son igual de oportunistas, ¿sí? Ahí no hay ninguna Pero no hay diferencia. ningún pensante, alguien que decía esto no va a En general, rebotar, esta hay un boomerang. Esta no es gente que se conduzca por ideas, por anticipación de escenarios. Por eso digo por eso decía que no hay vida, digamos, intelectual ahí. Pero, perdón, ¿y por qué se conduce la izquierda? Porque no puede ser solo oportunismo. Tú dices, la derecha. La izquierda no funciona. Y esta derecha, que es la alternativa, tú dices que es solo oportunista. Es oportunista y tiene esta idea que medio inconfesada de que en el fondo, en la medida que se mantenga el crecimiento, si llegamos a cierto nivel de dólares per cápita, el país ya de alguna manera se va a manejar solo, digamos, que es la idea de desarrollo, una idea tosca de los años 80 de desarrollo. Y yo creo que inconfesadamente eso sigue todavía ahí. Entonces lo que hay que hacer, porque en el fondo la estructura institucional de la dictadura todavía está medio alarmada con hartos parches, pero ahí está, es aguantar que la izquierda no la derribe y que el motorcito, digamos, no hasta que lleguemos a 10.000 pies y ahí ya nos podemos relajar y que gobierne quien quiera. Esa yo creo que es la visión de fondo, inconfesada, digamos, de buena parte de la derecha, una visión totalmente materialista. Y esa es su concepción de desarrollo. En algún momento, hace algún tiempo, ya 3 años, tú dijiste en algún momento que Renovación Nacional no existe y que la UDI andaba como recogiendo las boletas que se habían repartido por ahí. ¿En qué está RN y la UDI en estos momentos? ¿Es lo mismo? No recogiendo boletas, pero en esos tipos de menesteres. Bueno, hay que ver quién preside la UDI. A ver, ¿no te gusta Jacqueline Fuentes Alberdi? O sea, pero es una persona que no tiene... O sea, bueno, en casi cualquier país con estándares políticos más exigentes no podría estar ejerciendo la política, ¿no? Y en el caso de RN, bueno, sigue siendo también un pegado con chicle. Eso. ¿Cuál es el sentido de RN? El pobre Hugo Herrera trata como de armarle un encuentro con la vertiente histórica y todo, pero la realidad de RN es bien... Más bien nada, ¿no? Pobre Herrera, dices tú, porque de la nada trata de hacer algo, una cosa así. Claro, como de darle cierta densidad histórica a un conglomerado que es más bien pegado con chicle. Vamos a hacer un alto y yo te voy a proponer después que nos digas si Kast, por ejemplo, José Antonio tiene alguna posibilidad, si Sandón tiene alguna posibilidad, o Lavín es el candidato obligado de la derecha. Volvemos en un instante. Antropólogo Pablo Ortúzar, columnista, nos acompaña esta noche. Pablo, ¿Joaquín Lavín es el único candidato con posibilidad de la derecha hoy? Yo creo que sí. Él y Kast son los dos que tienen más perfil de competencia, yo creo. Lavín no habla de nada de la actualidad nacional así de fondo, ni de la economía, ni de la crisis institucional, ni de los problemas en la justicia, en fin. La última declaración que yo le escuché fue de un conejo. Un conejo que descubrió un explosivo, que gracias a él se descubrió un explosivo, etc. Esa es su estrategia. ¿Le puede resultar? Obvio que le puede resultar. Digamos. ¿Puede ser presidente con esa estrategia? Yo creo que sí. Bueno, hemos visto cosas más raras ocurrir en el mundo y en Chile también. Yo no me extrañaría. Ahora, el tema es que
no es solo que Chile, o sea, que el diagnóstico anterior que estuvo más depresivo que el último capítulo de Game of Thrones. A lo que me refiero es que la derecha, creo, que se relajó después del 2011, de que las consecuencias del 2011 se amainaron, digamos, y el movimiento estudiantil volvió a ser lo que era, unos paros eternos contra el TPP, que a nadie le importa. Y en el fondo ese sentido de reforma, que esa urgencia de reforma que se vio por el desajuste que hay entre la estructura institucional y la estructura social, lo empezaba a dejar de tomar en serio. Entonces, no hay urgencia reformista en este gobierno y eso es un problema porque estas reformas sí son urgentes. Efectivamente, las reformas que hizo Bachelet fueron rechazadas en algún margen, o por su forma, por su tono, etcétera, pero de que son necesarias reformas y reformas más o menos profundas. Eso no estaba en cuestión hace 4 años. Pero Lavín no es un reformista. No, evidentemente no. Por eso, a eso me refiero. O sea, la situación no es que esté mal y se haya que quedar ahí, sino que esto se va a poner cada vez peor. Te hago la siguiente pregunta. Lavín no ha demostrado ser un buen candidato en campañas largas. Y no hay presidencial con campaña corta. En Chile eso no existe. Por lo tanto, se podría caer en una campaña larga y la derecha apostando todas sus fichas a él. Y ahí vendría un candidato que no se sabe quién, podría ser un candidato incluso del Frente Amplio. Lavín es presidente, no hace reformas. ¿Ese es el pasaje seguro a un gobierno del Frente Amplio o de una cosa así después de ese gobierno? No necesariamente, porque en el fondo el rostro... A ver, cuando hay desencanto con la política, cuando es evidente que se necesitan transformaciones, y esas transformaciones la clase política es incapaz de proveerlas de manera razonable, ya sea porque el gobierno trata de hacer cambios y la oposición lo bloquea, o porque los cambios que se intentan hacer son cosméticos y en verdad no arreglan nada de lo que está pasando, o porque los cambios son una retórica confrontacional y que es contraria a la idea de progreso que tiene la mayoría de la población, como fue el caso con Bachelet, yo creo. Pero cuando hay frustración con la clase política en términos de proveedora de reforma, lo que se busca son salidas autoritarias o populistas. Y por lo tanto, en el fondo, si se sigue extendiendo esta incapacidad de proveer transformaciones más o menos serias, yo creo que el escenario que se puede enfrentar, claro, podría ser el Frente Amplio, pero puede ser Kast, puede ser... ¿Kast es populista? Kast, evidentemente, tiene elementos populistas. ¿Osandón es populista? Osandón es patronal, es el populismo latinoamericano en su forma más tosca y más tradicional. A ver, entonces, ¿te gusta Lavín porque no te gusta Kast ni Osandón? ¿Esa es la cosa? ¿Una cosa así o no? Pero no me gusta Lavín. No, yo no, o sea, yo creo que Lavín no... Pero tú eres de derecha. Ante esas tres posibilidades, ¿por quién votarías en una primaria, por ejemplo? No sé si tomaría esa avión. ¿Ah, no? No. O sea, ¿te abstendrías? ¿Qué? ¿Te vas para la casa? No estaría acá, ¿no? Pero ¿sí? Yo no, o sea, a mí me parece que el escenario que se sigue de una situación así es, en cualquiera de esas tres opciones, simplemente seguir acumulando conflictos. Tú dijiste en algún momento que el gobierno de Sebastián Piñera podría ser, el primer gobierno, podría ser considerado el quinto de la concertación. Sí. ¿Tú crees que este es el sexto de la concertación? En alguna medida sigue cuchareando una olla que está ya prácticamente desgastada. Pero sí, o sea, los ejes de... Lo cual puede ser bueno. Yo siempre he defendido que la derecha tiene que reinventarse, así como el Partido Conservador inglés nace de la escisión de los liberales, de los Whigs, de la izquierda inglesa. Creo que la única identidad posible que le queda a la derecha hoy día, si quiere gobernar democráticamente, es asumir la identidad de la concertación, de alguna manera. Yo he defendido esa tesis abiertamente y defender la herencia de la concertación, porque la alternativa es la dictadura, y es evidentemente medio extraño, aunque bueno, vemos lo que está pasando en Brasil, pero que un conglomerado democrático pretenda gobernar tomando como antecedente una dictadura y es bastante raro. Y sin embargo, claro, en el fondo tomar como antecedente a la concertación no es lo mismo que identificarse con ella y hundirse con el barco que se está hundiendo. Pero yo creo que es más bien eso lo que está pasando. Te cambio totalmente de tema antes de terminar. Tú estás viviendo en Inglaterra, estás estudiando un doctorado. No puedo dejar de preguntarte por el Brexit y lo que se está viviendo en estos momentos en Inglaterra, en Gran Bretaña. Es muy desconcertante y muestra un poco, claro, las dinámicas políticas de un mundo donde los estados nacionales se están Inglaterra tiene además una especie de añoranza imperial. Ellos tienen
una distorsión de su propia imagen. Entonces piensan que pueden estar mejor solos, que van a negociar en buenos términos con Inglaterra, o sea, con Estados Unidos o con China. Y en verdad, de hecho, Europa no los ha dejado caer porque entre los chinos y los gringos se los van a filetear, digamos, y eso debilita brutalmente a la Unión Europea. Entonces han sido más cautelosos en vez de castigarlos muy duramente. Y en verdad lo del Brexit es algo de García Márquez, digamos. No tiene... Theresa May dice que podría llamar un nuevo plebiscito. Yo creo que esa va a terminar siendo la salida. Esto va a ser como, como un sueño de una noche de verano, digamos. Van a pasar por todas estas cuestiones y de repente van a... quizás, porque ya si el segundo plebiscito votan de nuevo a favor del Brexit, yo creo que... Oye, pero a ver, Gran Bretaña nunca fue parte absolutamente de Europa. De hecho, es una isla culturalmente distinta. No formó parte de la comunidad del acero y el acero y el carbón, del carbón y el ellos acero, lo distinguen el etcétera. hecho de que ellos sienten que ganaron la guerra. Todos los otros países fueron subyugados por Hitler y ellos resistieron, lo enfrentaron y nunca fueron invadidos. Entonces, y eso los distingue, bueno, siempre, y además eran un imperio ultramar y por lo tanto su visión es hacia afuera, a la África, Oceanía, lo que quieran. Pero hoy día ya no son nada de eso. Entonces, por eso digo que tiene una visión irreal de lo que son. Pero al mismo tiempo se reflejan las tensiones sociales que genera la globalización, porque hay una élite, digamos, la City de Londres y el mundo acomodado y globalizado, que vive a nivel no solo europeo, sino global, y un mundo local que sufre las consecuencias de eso y siente la disolución del Estado Nacional como la pérdida de su brújula en el mundo, digamos. ¿No les ha chocado el hecho de que no fueron capaces de obligar a la Unión Europea a la negociación? Yo creo que sí. Bueno, de nuevo esta idea de ellos, cuando se imaginan a ellos mismos, ven a la reina Victoria negociando con Europa. Y ya no son eso, pero no se dan cuenta. Como se miran en el espejo y ven a la reina Victoria. Esa es la realidad. Con unas fuerzas armadas que ya no son lo poderosas que eran, con una armada que tampoco es lo poderosa que era. No, son navegantes, pero ya no... Su economía es importante, pero es más o menos chica, si quedan sueltos. Una Escocia que se quiere ir de vuelta, o sea, que se va a quedar en Europa probablemente, que van a tratar de separarse por todos los medios. En Irlanda, que se va a reabrir un conflicto brutal que no tiene ningún sentido, que no le conviene a nadie. Entonces, obviamente, ahora, es muy distinto estar en contra del Brexit. Yo encuentro que el Brexit es un suicidio, que estar a favor de la Unión Europea. La Unión Europea es un poder, que esa crítica sí es muy razonable, es un poder que no es democrático, es centralizante, se mete, digamos, en políticas muy fino. Pero los británicos ya tenían hartas garantías que no tienen los otros países. No sé, de hecho, tienen moneda propia, etcétera. Por eso que yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron, lo encuentro una tontera, pero sí considerando que las críticas a la Unión Europea muchas me parecen justas. Si hubiese un nuevo plebiscito, ¿quién crees tú que gana? Bueno, yo espero que gane el... Más de lo que tú esperas. ¿Quién crees que gana? No, yo creo que sí, que ganaría quedarse. Con condiciones, seguramente. Sí. Pero ¿Y esto significaría internamente...? Es que además ya se empezaron a vivir algunas de las consecuencias prácticas del Brexit. A ver. Porque, por ejemplo, España, un caso pequeño, pero que refleja más o menos las cosas que empiezan a pasar. España dijo que a la gente que está trabajando, a la enfermera y a los médicos que están trabajando en Inglaterra, que no le iban a respetar los años de trabajo para la jubilación si es que estaban trabajando fuera de la Unión Europea. Y como el Brexit iba a ser ahora, muchos de ellos se devolvieron de inmediato a España. Y lo cual generó al tiro un shock en un sistema de salud que ya está que tiene serios problemas de personal. Lo mismo está pasando, qué sé yo, con mozos, los restaurantes, con chefs, el área de servicios de Inglaterra. Ahora se están dando cuenta, que a pesar de que era bastante evidente, que dependían fuertemente de este vínculo con la Unión Europea. Y cuando se empieza a ir, digamos, a vaciar Inglaterra, bueno, la situación empieza a pintar negro. Theresa May está muerta, ¿no? Pero es como los White Walkers. Está muerta, pero está en pie. Ya, pero muerta viviendo, muerta caminando. Sí. Pero ahí, bueno, si logra forzar el referéndum, va a ser un último acto. Y la da por muerta hace como 3 rounds. ¿Y de haber elecciones ganaría el laborismo? No necesariamente. Esto es una mezcla, es un desastre interno. Es muy difícil leerlo en términos de laborismo contra Tories. No es la clave para entender el Brexit, de hecho. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Buenas noches.